¿Cómo están ustedes? Como ya les decía hace tiempo, ya quedan 50 y algo días para las elecciones, estamos en modo elecciones. Hoy día quiero traer a sus pantallas en esta entrevista a fondo a un diputado de gobierno que hoy día pretende ser reelecto, hoy es diputado por San Antonio, pretende serlo por Valparaíso y San Antonio. Diputado Víctor Torres, ¿cómo está usted? Un gusto, Rodrigo, estar hace tiempo no venía acá a tu canal. Sí, hace harto tiempo. ¿Estaba más metido en San Antonio usted? Pues? Bueno, obviamente haciendo la pega donde correspondía. Sí, allá hay que decir a la gente de San Antonio que nos ve, que no reclame tanto, porque hay gente que nos llama de San Antonio. Traemos gente de San Antonio. Quiero partir con usted. ¿Es muy difícil ser candidato ahora fuera del pacto de gobierno? Bueno, mire, la verdad es que todo lo que ha significado el movimiento político en el último tiempo complejiza en general la situación, más que estar dentro de un pacto no. Yo sigo sintiendo que la democracia cristiana y mi partido está dentro del mismo pacto de gobierno aún, independiente que vayan dos candidaturas presidenciales diferenciadas, pero de ahí hacia abajo la convicción sigue a mi juicio intacta y al menos yo he sido de los que siente que sigue siendo parte del conglomerado que se denomina Nueva Mayoría y que hoy día sigue en el gobierno hasta el 10 de marzo del próximo año. Sí, pero las elecciones no va a ser así porque la torta se va a repartir ahora para usted distinta como se repartía antes y eso es una realidad. Y la repartición de la torta va a ser distinta con o sin pacto porque cambia el sistema electoral del sistema binominal al proporcional. Por lo tanto, ya hay una cuestión que hace que se baraje el naipe de una manera distinta. Pero indudablemente la conformación de las listas parlamentarias, concentrado todos los partidos de la nueva mayoría, más la DC con la IC y el MAS, genera un desequilibrio que es evidente. Por esa misma razón nosotros teníamos la convicción de que teníamos que tratar de buscar un acuerdo y llevar una lista única. Sin embargo, la DC, solo termino con esto, sin embargo la DC yo creo que sí le va a dar, digamos, para poder tener parlamentarios. ¿Sabe por qué? Porque usted dice desarregló el mazo se arregló como lo hace un prestidigitador o un fulero, un fullero, como decían, porque la verdad es que la ampliación de los distritos, la ampliación, la estructura daban para antes que ustedes, entre comillas, se pelearan, se salieran, se apartaran del gobierno, por más que me diga lo contrario, les daba para todo. Hoy día, por ejemplo, no les da para todo. No les da para todo en senadores. Por ejemplo, en senadores, como están juntos, aquí el senador en peligro es el senador Walker, o el senador Cornejo, el senador de Botaquiteano. Sí, yo creo, lo relativizo respecto a la quinta región. Yo creo que la DC saca un senador. Y si es Aldo o Ignacio... para los católicos siempre es lo último que se pierde. No es solo una convicción mágico-religiosa, también tiene que ver con los datos de la realidad. Porque aquí tenemos una candidatura de la derecha, digamos, que a mi juicio va a dar para dos senadores y una lista, digamos, de lo que se llama nueva mayoría, que va a tener dos, digamos, senadores y el quinto senador, el quinto cupo está obviamente en disputa por la democracia cristiana de manera, a mi juicio, con la primera posibilidad, pero con el resto del mundo. Sí. Claro, pero por ejemplo, con su ex alianza, sucede de que está allí también dos candidatos nuevos, que de nuevo tienen poco, que son Allende y Ávila. Dos candidatos nuevos y un aspirante diputado que también tiene fuerza, que es Núñez. Por lo tanto, Lagos Weber, más Allende, más Ávila, más Núñez, yo creo de que se la hacen difícil a la dupla Cornejo. Pero yo no dudo. Y Cornejo ya una vez perdió con Ávila, acuérdese. Yo no dudo, sí, pero en el sistema binominal, donde competían por un solo cupo. Hoy día estamos hablando de 5 cupos, sistema proporcional, repartición de votación, se abre. A mí, yo insisto, me gustaba más la lógica de la concentración de votos con lista única. ¿Por qué se fueron ustedes porque todo lo trato de llegar para que usted vuelva a eso, pero usted no quiere. No quiero porque yo soy quien lideró la posición contraria a la que ganó dentro del partido. Yo fui de los que lideró primero que pudiéramos tener primarias para definir candidato único o candidata única de la nueva mayoría. Impulsamos eso dentro del partido, en la Junta Nacional, me significó varios costos, sin embargo el 37% del partido nos acompañó y el resto dijo vamos a primera vuelta. A mi juicio, estratégicamente un error, pero además porque la señal política era mala. No obstante eso, ganó esa posición y por lo tanto la DC lleva a su candidata, que es Carolina Goitia, que vamos a respaldar hasta el final. Y esperamos en todo caso que durante este tiempo de campaña y no llegar a noviembre, exista un gesto político, tanto de Alejandro Guillé
como de Carolina Goich, que nos permita poder decir que va a haber un pacto de apoyo recíproco para segunda vuelta y de esa manera entender que quien pase va a recibir el respaldo del resto de los partidos. ¿Y en ese pacto cabe Meo, cabe Beatriz Sánchez? Yo creo, a ver, primero el pacto tiene que ser por quienes conformamos aún el gobierno, porque aun cuando a usted le guste decir que la DC se fue del gobierno, todavía estamos en el gobierno, hay ministros en el gobierno, hay gente en el gobierno. No, a mí no me gusta decir, yo soy yo, no me diga que a mí me gusta. No, pero lo ha dicho acá. Eso es cierto. Con ahínco, con ganas, no, con fuerza. Tampoco. Mire, conozco a su papá de antes que usted siquiera existiera. Es verdad. Así que no me diga esa cosa ya. Es verdad, no, sí le digo cariño. Pero efectivamente existe, digamos, una decisión que a mi juicio fue equivocada, etcétera, pero hay que asumirla. Y esa es la primera que hay que generar, digamos, esta unión de los partidos que conforman hoy día la nueva mayoría. Sin embargo, hay que estar abierto también respecto a la unificación de los votos de la centroizquierda si queremos ganar la próxima elección presidencial. No hay ninguna manera de ganarla si pasa Piñera segunda vuelta y cualquiera de nuestros candidatos de la centroizquierda, si no es a través de una mirada unificada. Y ahí también no solo la cuestión tiene que ver con lo que nosotros pensemos, sino que con lo que piensa la gente de Marco Enrico Minami y la gente del Frente Amplio respecto de esta materia. Y lo segundo, en materia de construcción de listas parlamentarias, claro que también se generó un error, que fue consecuencia de lo primero, cuando se decide ir con candidaturas presidenciales separadas, termina habiendo como consecuencia candidaturas parlamentarias separadas, y eso significa la posibilidad de que el conglomerado en su conjunto tenga menor cantidad de diputados y la DC también, a mi juicio, sea la más perjudicada. Eso lo planteamos también con anterioridad en la Junta Nacional. Ahora, la decisión fue. Al ver esta lista de usted, mi amigo, que en paz descanse, Osvaldo Giannini, estaría feliz de ver que la izquierda cristiana fuera con la democracia cristiana y el MAS, bueno, pero no tienen nada que ver ustedes juntos en ese trío. Pero si no tuviéramos nada que ver, tampoco tendríamos o habríamos tenido nada que ver en el gobierno. Si aquí hemos hecho pactos... Pero son pactos para un objetivo. Sí, y el objetivo es electoral en el caso de los pactos parlamentarios. Pero nosotros además conformamos parte de un pacto de gobierno, o sea, no estamos haciendo un pacto con partidos que estuvieron alejados de nosotros durante todo este tiempo, si durante 4 años gobernamos con la IC y el MAS y también con los otros partidos que conforman la otra lista. Entonces no hemos negociado fuera de algo distinto, ¿ya? Y además hoy día, cuando este pacto es meramente electoral, por lo tanto ni siquiera es respecto a una mirada común que podamos tener sobre un gobierno. Y aún así, yo soy de los convencidos que las fuerzas de centro-izquierda, si no se unen, no van a tener ninguna posibilidad de poder ganar en diciembre en la segunda vuelta. Ahora, vamos al nuevo distrito en que usted viene de San Antonio, tiene una fuerza tremenda en San Antonio, usted con doña Pepa ya la llevaba. Pero aquí tienen que entrar en un escenario distinto, porque los números indican que los votos de San Antonio son poco más del 20%, y que el otro 80% está acá, está en Viña, está en Valparaíso, está donde está Cornejo y ahora no está, donde está Lue, donde está la María Valdés, pero en el caso suyo, sí. Y en el caso de Pepa Hoffman, donde está Urrutia y donde está Castro. Entonces, no la tienen fácil. A ver, indudablemente cuando uno viene en el distrito minoritario, en esta fusión de distritos, aparentemente uno viene con una debilidad. Sin embargo, hay una fortaleza en esta conformación. Primero que al establecer 8 cupos, cuando eran 6 antes en los 3 distritos que se unen, lo que se hace al conformar o aumentar de 6 a 8 es garantizar que obviamente los distritos territorialmente más pequeños también tengan representatividad. Pero hay un segundo elemento, digamos, que es positivo y que tiene que ver con, a mi juicio, la fidelidad del voto. En estas elecciones donde el voto es voluntario, quien tiene más votación fidelizada es quien va a tener la capacidad de concentrar mayor cantidad de votación. Y creo que quienes venimos de los distritos más pequeños, digamos, electoralmente hablando, tenemos un trabajo que nos ha permitido poder tener una fidelización de votos. Yo saqué el 35% de la votación en la elección pasada, que me puso en el segundo lugar de votación porcentual, obviamente no numérica, de la región, después de Marco Antonio Núñez. Lo que es interesante, porque permite eso también extrapolarse, no significa que haya sacado un 35% de la elección, sacamos 3 de C, eso es imposible. Pero, obviamente, si nosotros logramos concentrar nuestra votación en San Antonio, o en la provincia, en el distrito 15 antiguo, vamos a llegar, obviamente, con buena posibilidad de salir electos, si es que además logramos conseguir votación en Valparaíso y Viña. Aquí en Valparaíso y Viña hay una serie de... Y Concón, y La Paz, claro, Juan Fernández. Valparaíso, Viña y Concón.
Isle Pasco y Juan Fernández son testimoniales. Me lo he dicho a mí que yo fui el primer consejero regional por Juan Fernández. Pero los votos están acá. Y aquí hay una serie de Jurassic Park, con cariño porque son amigos míos, o conocidos, pero que tienen que ver con la democracia cristiana. Raúl Alar, Alex Absolomovich, Hernán Pinto, etcétera, Donoso, Claudio Lorte, que ya no es Jurassic porque es más joven, digo. Pero igual gente que tiene que ver con la democracia cristiana acá. ¿Esa gente con quién está? Mire, sin lugar a dudas son grandes camaradas y militantes. No he visto públicamente un respaldo que ellos hayan entregado a alguna candidatura. Yo conversé hace unos días muy someramente con don Bernardo Donoso, que me lo encontré en el aniversario del Mercurio Valparaíso, pero no hemos tenido la posibilidad hoy día todavía de reunirnos con ellos, a quienes conozco hace muchos años. Porque el segundo punto favorable, o el tercero, si ya nombré dos elementos favorables antes, tiene que ver ya con lo personal, con la historia de cada uno, de cómo entra uno a este crecimiento distrital. ¿Usted viene de Corea del Norte? Porque viene cuando no sé se por ríe. qué me dicen chino. No sabe por qué. Hágalo ojos, digan, no sé por qué no, me dicen. río, ya se sabe, me delato al tiro. Pero no, yo soy oriundo de Valparaíso, nací acá. Estudié en el Colegio Murial de Valparaíso, en Eduardo Labarra, en Valparaíso. En la Universidad de Valparaíso estudié medicina. Y por lo tanto también mis primeros años políticos también fueron en la democracia cristiana local. ¿Y usted ejerce la medicina? Yo ejercí la medicina, como diputado lo hago de manera voluntaria y gratuita porque no nos permiten ejercer, digamos, de manera profesional o tener una consulta, pero sí lo hago. Y estuve trabajando además muchos años en Petorca, en la localidad de Chincolco, ahí como médico general y rural. ¿Me pagaban en palta? Antes de ser nombrado gobernador de San Antonio, me pagaban en palta, en cítricos, limones, naranjas. Y una gallinita. Y una gallinita, huevo, pan amasado. He hecho harto de menos y mucho cariño a la gente de allá. Pero esa gente no vota por usted, aquí no importa, pero uno les acá. manda igual cariño a la gente. Si no. Ahora, a varios médicos les fue harto bien en la política. Algunos llegó, que estuvo por acá, llegó a ser presidente de la República. Otro, un par hemos tenido, claro. La presidenta Bachelet y Salvador Allende. No, pero estoy hablando en esta región. Estoy hablando en esta región, Salvador Allende. En esta región, senadores como el doctor Jaime Barros Pérez Cotapo. Claro. Aquí hay médicos, han habido, claro, en la democracia cristiana, el doctor Marín. Así es. Pero usted no lo conoce como el doctor Torres, ¿no? No se ha puesto el doctor Torres. No anda con la batita blanca como la doctora Bachelet. En San Antonio y en Casablanca, que es mi distrito original, me conocen como doctor, porque además he trabajado como doctor. En San Antonio trabajé como médico. Y siempre en la campaña se vincula, digamos, el tema. Sin embargo, yo no uso la bata blanca en mis campañas. Eso sí, para atender gente la uso, obviamente, en lo clínico. Eso es una decisión muy personal. Yo respeto a quienes la usan electoralmente. No tengo una complejidad en ese tema. Entonces, pero si no es médico, la uso, digamos. Aunque no la use, si es médico, quiere ser diputado, explíqueme por qué le ha ido tan mal a esta región en este gobierno con el tema de los hospitales. Todo ahí a medio. Las licitaciones no funcionan. Hay otro hospital que se le mete una montonera de plata, se le mete más montonera de plata y ahí está parado. El otro hospital que estaba concesionado se echa para atrás, que parte, que no parte. Los CEFAM sí que han partido algunos, consultorios, pero los hospitales. Mire, yo quiero ser bastante, a ver, si tú me permites analizar de fondo el problema, que no tiene que ver necesariamente con este gobierno. Yo he participado, he sido presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, he estado en las comisiones investigadoras en materia de infraestructura hospitalaria. Acuérdate que en el gobierno pasado también interpelé al ministro Mañalich por esta materia, ¿no? Cuando me tocaba ser diputado de oposición. El punto es que, a mi juicio, primero hay una falencia estructural del Estado respecto de lo que significan las concesiones o eventualmente las construcciones hospitalarias. Y la forma de hacerla. Y la forma de hacerla. Entonces ahí entra la discusión si hay que concesionar o no. Mira, yo soy un convencido de cuando el Estado funciona artificialmente mal, es que detrás de eso siempre hay un interés económico de poder privatizar algo o concesionarlo, ¿ya? No tengo una posición primaria en contra de las concesiones en general, ¿no? En general me refiero más allá del tema hospitalario. Lo que a mí me molesta es cuando uno ve que artificialmente se establece una ineficiencia del Estado en alguna materia para después privatizar. ¿El Estado es eficiente en salud hoy día? No, yo creo, o sea, a ver, creo que en materia de infraestructura hospitalaria, que es la construcción de los centros hospitalarios, ha mostrado deficiencia. ¿Y en atención no? Y en atención tenemos carencia, ¿ya? ¿No le parece que esa gente que se ha muerto esperando? Déjame ver, tenemos carencia. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque con los recursos y el sistema que actualmente existe en Chile, a pesar de lo que tú me puedes dar cualquier casuística de gente que ha fallecido esperando, que eso es real,
¿ya? Existen equipos profesionales que han permitido tener niveles o algunos resultados de estándares internacionales, ¿ya? Entonces, si hay a ver, desde el punto de vista de la eficiencia, costo versus resultado, obviamente que tú tienes, digamos, profesionales que hacen toda la diferencia, ¿ya? Profesionales, técnicos, paramédicos, que hacen de nuestro sistema sanitario su fortaleza. Si nosotros lográramos tener a eso adicionados recursos, como existieron en algún momento en Chile hasta el año 70, o eventualmente a niveles de los países de la OCDE, que hoy día tienen un porcentaje de su Producto Interno Bruto muy por sobre lo que tenemos nosotros como Chile de inversión en salud, tendríamos resultados completamente distintos. Y ahí hay un tremendo desafío. Entonces, ¿cómo construimos infraestructura hospitalaria? Sí, pero también cómo resolvemos los problemas sanitarios también se genera como desafío. El problema es que casi todos los gobiernos reciben el tema sanitario y empiezan a resolver la contingencia, que es lo que se les exige, ¿no? Entonces, todos los años estamos preparados, la campaña de invierno, que esto, que las listas esperadas. Y de hecho, la temática política que se coloca en debate, uno podría incluso programarla igual que un canal de televisión. Sí, porque sabemos lo que se debate. Sí, pero igual usted me va a dar una cosa que es fundamental. La ministra Castillo, yo la conocí de Cereme, una mujer muy dije, muy estupenda. Era directora de servicio de Aconcagua. San Felipe, claro, en Aconcagua. Yo la conocí en la época de Guastavino. Pero ella, desde que partió aquí, que aquí se sacaban las concesiones, no más lucro en salud. Y resulta que había hospitales. Eso estaría muy bien si hubiéramos los mismos hospitales, ya que en la Concepción lo hubiéramos hecho. Pero se murieron allí, pues. Entonces, ¿cómo avanzamos? El problema es que a la gente le importa nada, a la gente no le importa nada porque no le están concesionando, ella no va a pagar, va a ser un hospital público. Ella quiere que la atiendan y no la atienden. Sí. A ver, dos cosas. Primero, sobre la solución que se dio en este caso, yo coincido en un punto con usted. Que yo creo que aquellos que estaban concesionados listos para ser adjudicados y en revisión de Contraloría debieron haber continuado su curso y no se debieron retrasar. Eso se lo concedo. Ya, perfecto. ¿Ya? Es que eso para esta región es clave. Pues. Yo estoy de acuerdo con usted. Clave. Yo estoy de acuerdo con usted. Y respecto a aquellos que no estaban en la vía concesionada, debía haberse seguido por el curso natural. ¿Ya? Eso estamos de acuerdo. Pero distinto es que uno tome la definición de ahí para adelante respecto a cómo construir. Porque el hecho de que la gente sienta que no tiene ningún impacto sobre sí, porque le interesa poco cómo resolver su problema, sino que solo le interesa resolverlo, es algo complejo desde el punto de vista de la conciencia de las personas en materia no solo sanitaria, sino que de políticas públicas. Porque cuando yo tengo un sistema concesionado que me significa a los 20 años que dura una concesión, un mayor costo para el Estado, y eso obviamente va a implicar una mayor carga, digamos, de recursos para pagar la misma prestación o el funcionamiento del mismo centro asistencial, sí va a terminar traduciéndose entonces en un problema a la gente finalmente a futuro. ¿Por qué? Porque el Estado no va a tener todos los recursos para poder financiar todos los problemas de salud y va a tener que concentrarse en pagar los mayores costos de una concesión. Entonces, ¿tenemos que tener un Estado eficiente en construcción de infraestructura? Sí. ¿Tenemos que tener un Estado que sea capaz de resolver los problemas sanitarios? Es fundamental. Cambiar el switch del país es clave. Dejar de pensar en la contingencia y pensar salud como un mecanismo, como una fórmula de trascendencia. Bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Ojalá le hubiera hecho caso su gobierno al principio. Mire, esto lo hemos planteado en mi gobierno, en el gobierno Piñera. Pero al principio de este gobierno en esta región, porque mire, el problema de los hospitales. El caso de los hospitales de San Antonio y Casablanca, nos venimos peleando desde hace 8 años. Sí, pero en el caso particular que yo soy de ese distrito. Yo soy de la región, pues. Estamos de acuerdo. El tema de Marga Marga, el tema del biprovincial Quillota Petorca, son temas que para mí son muy conocidos precisamente porque lo hemos visto en la comisión. Entonces, hay un problema instalado en el Estado que trasciende los gobiernos, lo hay. Hacer eficiente el Estado en ese sentido es un desafío para el gobierno que venga, Y lo hemos planteado, hicimos de hecho en la comisión investigadora una propuesta. Y la propuesta es que exista una unidad de análisis de infraestructura para materia hospitalaria que esté integrada hoy día. ¿Ya? Salud pide y diseña un hospital. Tiene que pasar en algunos casos por la Mideso, ¿ya? Que entrampa porque hace una segunda evaluación. Después de que pasó todo el proceso, Mideso hace una segunda evaluación. ¿No era mejor hacerlo por obras públicas? Y lo mismo. No, obras públicas, pero están acostumbrados a hacer licitaciones. A ver, sí, ese es un punto. Si lo hace obras públicas o lo hace salud, el problema es que igual después tiene que revisarlo Mideso, el problema es que igual tiene que autorizarlo después Hacienda, el problema es que una vez adjudicado, pues igual lo tiene que revisar la Contraloría.
Lo que estoy diciendo yo que el problema, más allá que sea MOP o salud, si quieres se lo entregamos a MOP, no hay problema, es la burocracia estatal que existe para revisar un mismo proyecto muchas veces como compartimento estanco. El Estado no dialoga consigo mismo y no acorta los plazos. Ahora, perdón, un hospital por esa razón termina demorándose 10 años cuando la construcción, ¿cuánto se demora? ¿2 o 3? Una de las cosas que pueden ser, se habla del legado de este gobierno, pero hay legado que realmente va a quedar por debajo porque ustedes no lo quieren decir. Uno, el endeudamiento externo. Es un tema increíble, digamos, el endeudamiento y la deuda fiscal como ha aumentado, que es mayor que casi en los últimos 20 años. Y segundo, el entrar como eran los gobiernos. No sé si ha visto la serie El Puntero, si no se la recomiendo en Netflix, pero no se veía tanto antes hace 40 o 50 años me decían que era así, pero en los últimos gobiernos de la concertación no se veía como ahora, que dice este servicio es de la repartición X y hay puros X, este servicio es de la repartición Y y hay puro Y, y en este servicio que es de Y, el core Y trabaja Y y hace algo que no se sabe lo que ¿ya? Y el core X trabaja acá. ¿Eso no le parece que se ha pasado de la raya? Mire, yo insisto en que hay un problema instalado en la estructura estatal y que trasciende a cualquier gobierno que pueda existir. En Piñera, el gobierno de la presidenta Bachelet, cualquiera. ¿Usted sería partidario de cortar, de eliminar funcionarios de este tipo de nombramiento? Lo que pasa es que, a ver, cuando uno ve esta cuestión, no puede verla como cortar o podar para resolver. Muchas veces podar un árbol termina mutilándolo y no resuelve nada. El punto es cómo nosotros somos capaces de poder, insisto, crear un Estado eficiente. Y eficiente significa que para el objetivo cumpla en virtud de los requerimientos. Porque, por ejemplo, si yo dijera en materia sanitaria o en materia de otros tipos, incluso en otro tipo de reparticiones, más allá de los cuoteos políticos que usted dice que los podemos regular, pero tiene que ver con la cantidad de funcionarios que se requieren para hacerlo eficiente. ¿Por qué razón todos los servicios públicos, los municipios incluidos, tienen tal nivel o tal porcentaje de gente honorario? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es porque está solamente pagando cuoteos políticos o porque hay un requerimiento de fondo? Yo creo que mayoritariamente hay una deficiencia y un requerimiento de fondo. ¿Y ustedes han tomado en cuenta, si usted va a ser parlamentario, que el día de mañana, así como aparezca un señor Medina, Mesino, no sé cómo se llama, de Nomás FP, aparezca un señor que diga, yo soy profesional, he trabajado 20 años honorario en la municipalidad ahí, en el servicio tanto, no tengo imposiciones, paguen las imposiciones a todos los, porque ustedes, como Estado, no han estafado. ¿Se da cuenta el problema que hay ahí? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y a tal extremo que el gobierno hoy día ha permitido poder generar algunas negociaciones en algunos ámbitos, que ha permitido ir generando traspasos desde contrataciones de honorario a contrata, que es el paso siguiente, y que genera un cambio en lo que usted dice, que es clave, que tiene que ver con la dignidad del trabajo. ¿Ya? Porque claro, el cuoteo político es una cosa, ¿ya? Pero otra cosa es el profesional, como usted bien dice, que cumple una función que ya no la cumple por un plazo restringido, que es la razón de ser del honorario, sino que ya es una persona que trabaja como un funcionario de planta, de manera indigna. No, pero es que el tema no es así. El tema es la razón de este gobierno, de estos gobiernos del pueblo, de estos gobiernos que defienden los derechos sociales. Tienen gente trabajando con horario, que son trabajadores, y le pagan a honorario y no le pagan sus derechos sociales. Pero es un Estado. Y es un Estado cuyo gobierno dice otras cosas. Yo estoy coincidiendo con usted. Y ese problema está en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Bachelet, en todos los gobiernos, porque es un problema del Estado. Entonces, yo lo único que he dicho es que este gobierno sí ha realizado es generar en un proceso de negociación con los funcionarios públicos un traspaso que ha permitido cambiar el régimen de honorario a contrata que sí reconoce... Es una primera etapa. Ok, no queda casi nada, digamos, usted es candidato, ¿por qué usted debía ser el diputado y no otros como Lugo, como Valdés, digamos? Porque usted, su competencia en el fondo la tiene adentro de la democracia cristiana. Sí, mire, yo no puedo decir por qué el resto no va a ser candidato, son todas personas competentes. No, ¿por qué debería ser electo usted? Pero sí, yo creo, o las convicciones mías tienen que ver con lo que uno hace y la historia que uno tiene.
Yo siempre converso con la gente y le digo, mire, yo soy de las personas que intenta ser en sus pegas lo más responsable posible, ¿ya? Y por esa misma razón, cuando uno revisa mi estadística en estos dos periodos... ¿Cuántos proyectos ha presentado usted? He presentado 263 proyectos de ley, de los cuales 23 son leyes de la República. Tengo más de 200 y tantos proyectos de resolución, 100% asistencial. Okay. Al terminar le quiero preguntar por uno que alguna gente considera que es odioso. ¿Por qué usted es uno de los patrocinantes de un proyecto de sacar la estatua que tiene el almirante José Toribio Merino en la ex escuela naval? Ese no es un proyecto de ley, es un proyecto de acuerdo que tiene que ver básicamente con la mirada que uno tiene respecto de lo que es o de lo que son las figuras de una dictadura. Cuando uno va a Alemania, y yo he tenido la oportunidad de estar en Alemania, un país que admiro mucho desde el punto de vista de su democracia, ellos tienen claramente prohibido. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 41, voy a cumplir 42 en unos días más. Ya, hace 44 años y más, la gran mayoría de los dirigentes de su partido fueron golpistas. Déjeme terminar, porque yo... Sí, fueron golpistas. Terminar. Los demócratas cristianos, aunque digan lo que digan y se laven las manos después, en ese momento estuvieron por el golpe, primero, no estuvieron por el... Primero, si usted me permite sí, claro, terminar, respecto del tema del almirante Merino o de Pinochet o de quien usted quiera, a mi juicio son figuras de una dictadura que ha sido la más cruenta que ha tenido nuestro país en su historia. No tengo problema en decirlo. En Alemania hay una ley que impide tener cualquier monumento o cualquier tipo de alegoría asociada con los nazis. Sí. Eso en Chile debiera existir. No podemos seguir relativizando la historia por todo lo que significa. Muchas gracias, diputado. No, espérate, es que el tiempo se me fue. Solo para decir una cosa, porque usted habla de que la mayoría de los demócratas cristianos fueron golpistas. Y después se dieron vuelta. Pero espérese un poco, no se dieron vuelta. Pero no, Belisario Velasco, hay un grupo de que fueron siempre impolutos. Porque si bien yo no nacía, sí conozco la historia. 2 días después del golpe militar, los primeros políticos que se alzaron con una carta, una declaración por escrito en contra de la dictadura que se estaba instalando fueron demócratas cristianos. 13 en un inicio, 14 en realidad, porque José Piñera retiró su firma y luego al día siguiente se suman 3 más de los 13 que habían quedado, entre ellos Radomiro Tomic, Valdemar Carrasco y también Marino Pena. No, Marino Pena porque Belisario firmó el primer día, claro, que rechazaron el golpe militar, la famosa carta de los 13, que es del grupo en que yo pertenezco dentro de la ESE. Ya, gracias. Ahora, lo único sí que pesa todo esto, usted no me puede dejar de reconocer que la historia es muy rara. Hoy día, casi 13% de los alemanes votaron por un partido neonazi. Increíble la vida. Y eso es parte de la responsabilidad que también tenemos que tener, porque en Chile ocurre algo similar. Ok, un gusto tenerlo aquí, diputado. Vuelva cuando quiera. Muchas gracias. Aquí, cuando se llega una cuestión de pintura, todos salen con un poquito de pintura encima. Pero está muy bien. Un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias. Saludos a su papá. Muchas gracias en su nombre. Bueno, y él es el diputado, le dicen Chino Torres, no sé por qué, digamos, pero el Víctor Torres, que pretende continuar como diputado ahora en un distrito más grande, desde San Antonio hasta Concón, pasando por Isla Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Viña del Mar. Que estén ustedes muy bien.